Bueno, y ustedes los ven en pantalla, nos encontramos con el diputado de la UDI, Iván Moreira, y también el exministro de los gobiernos de la Concertación, Francisco Vidal, para conversar de diferentes temas. Queremos hacer un repaso de lo que fue el 11 de septiembre de 1973, cuando ya se cumplen hoy 39 años, pero también la contingencia manda. Ha fallecido durante esta jornada Raquel Correa, lo conversábamos con Francisco Vidal hace algunos momentos. Ahora estamos ya en el estudio para que nos cuente cuáles son sus recuerdos de esta destacada periodista nacional. Yo tengo la mejor impresión de ella. Creo que una de las mejores periodistas que ha tenido Chile en los últimos 20, 30 años. Tuve la experiencia de ser entrevistado por ella. Y tú comprenderás que por mis cargos de vocero y ministro de Interior y Defensa, yo nunca conté las entrevistas. Podrían ser varias centenas de entrevistas. Pero te quiero reconocer hoy día como homenaje a Raquel, que para un entrevistado político como yo, con ella tiritaba. ¿Y sabes por qué? Porque era una mujer de una preparación. O sea, tú percibías que se preparaba, pero con rigurosidad para la entrevista. Y no te daba franco. Esa es la otra característica de ella. No da espacio. Nada. Ninguna concesión. O sea, un trabajo profesional al 100%. Esa es la imagen que yo tengo de ella. Además, una mujer muy agradable. Y desde el punto de vista más general, un ejemplo de dignidad, de autonomía, de independencia. Independencia que no significaba ser neutra. Ella tenía valores democráticos muy acentuados. Pero desde el ejercicio de su actividad, y yo lo viví como entrevistado, independencia total. Diputado, buenas noches. ¿Cómo recuerda usted a Raquel Correa y si le tocó alguna vez compartir con ella? La verdad que yo tuve la oportunidad de ser entrevistado por ella en una vez. Pero bueno, uno si sigue la carrera y la trayectoria de una gran periodista y creo que ella en el último tiempo había insistido de que el periodismo iba de alguna manera, por el camino equivocado, porque ya no se hacía el periodismo de verdad y no se ejercía el periodismo con pasión. Creo que con todos los entrevistados siempre fue implacable porque ella tenía una preparación con antelación de cada una de las entrevistas. Y yo creo que hay un recuerdo de ella muy grande por una parte importante de nuestra historia, y fue y será siempre recordada como una periodista con gran independencia. Lo decíamos al comienzo de esta entrevista, Raquel Correa tuvo que trabajar primero en un ambiente marcado por el machismo, en un ambiente masculino, pero también en un ambiente político del país marcado por el régimen militar, principalmente ya a partir de los años 80. Pero sí su espacio. Ni más ni menos que en el Mercurio. Sobre eso quería profundizar. Entonces, eso te habla de que cuando el Mercurio la mantuvo, y sabiendo su independencia, ¿cómo sería de buena periodista? Porque ¿quién no esperaba la entrevista del domingo de la Raquel Correa en el Mercurio? O sea, toda persona, en mi opinión, joven más o menos o viejo, interesado en el país, esperaba el domingo. ¿A quién entrevistaba? ¿Cómo lo entrevistaba? ¿Quién le sacaba? Y esto te hablo por, no sé, varios años. Desde la Madre Teresa hasta Augusto Pinochet. Yo leí el libro de las entrevistas. ¿El Ego Sum? No, ese es sobre Pinochet, con la lista de Sudelcazó, que también lo leí, pero el último que salió se me olvidó el título, pero es la historia de las mejores entrevistas de Raquel Correa. Sí, te hablo que se inicia a fines de los 60, por ahí. Claro. Entonces ahí te tienes tú una cantidad de personajes entrevistados, y a cada uno le tenía su anécdota, su reflexión, su experiencia, los más difíciles, los comillas más fáciles. Tan bueno el libro, yo se lo hago leer a algunos de mis alumnos en los cursos de periodismo que hago. Esto es otra cosa que es muy incentivador y motivador para los que estudian periodismo. Perfecto. Vamos al tema que vamos a abordar hoy, que son las causas del 11 de septiembre de 1973. Todo hecho político que marca la historia de Chile, Francisco, tiene sus causas. ¿Cuáles son las causas que usted ve que detonan finalmente en ese martes, al igual que hoy martes, 11 de septiembre del 73? Mira, después de 39 años, uno puede tener, o yo por lo menos tengo una mirada de menos pasión, si tú quieres.
Y lo que yo observo es varias causas, una cosa multicausal. Primero, en el contexto mundial que vivíamos, la Guerra Fría. La polarización. Y Chile fue un escenario de la Guerra Fría. Cuando tú lees el informe del senador Church de la comisión que investigó la intervención de la CIA en Chile, o lees la intervención o la expresión de solidaridad de Fidel Castro con la Unidad Popular, es una expresión de que Chile en ese periodo, y que viene de antes, de González Videla cuando decretó la ley maldita o defensa permanente de la democracia, expresa que Chile, como cualquier país de América Latina, está en un contexto de Guerra Fría que se agudiza además por el triunfo de Fidel Castro el año 59 en Cuba. Entonces, tú tienes primero un contexto de Guerra Fría. Segundo, tienes un proyecto político que fue el de la Unidad Popular, que era de una profunda transformación del país. O sea, es un proyecto que si uno seguía por el presidente Allende, más allá del programa, era la transformación del país hacia un camino, hacia una opción socialista. Mirado desde hoy día, ese tremendo esfuerzo de transformación se hizo con minoría. Y yo creo que es otro elemento que determina el 11 de septiembre, es que esa tremenda expectativa de cambio, el presidente Allende sacó el 36% en la elección que ganó. La coalición de la Unidad Popular ganó, obtuvo su mejor resultado en abril del 71, en la municipal llegó al 50% y terminó en la última parlamentaria de marzo del 73 con el 44%. O sea, una fuerza contundente, pero que no expresaba la mayoría. Y en consecuencia, la lección de la historia de Chile es que para hacer transformaciones, y si son estas sustantivas, tú tienes que tener el respaldo de la mayoría. Se hace prácticamente inviable con una minoría, particularmente en el Parlamento. Lo tercero, tengo 50 más, pero trato de ordenarme, es que el presidente Allende, en el transcurso de su gobierno, su coalición no lo acompañó. Su coalición, en estricto rigor, se dividió. Tú tenías un ala, por así decirlo, cuya consigna era avanzar consolidando, encabezada por el Partido Comunista, seguida por el Partido Radical, cuando el MAPO se dividió por el MAPO Gamuri, y tenías la otra ala que decía su consigna central era avanzar central, el Partido Socialista Altamirano, el MAPO de Óscar Guillermo Garretón, la izquierda cristiana, y por el lado, pero apuntando a esa política del MILS. Quizás lo mejor es ver la cantidad de textos y de libros que han relatado el 11 de septiembre del presidente Allende en La Moneda, en la soledad más absoluta. Claro. Solo acompañado por su gente más leal. Iván, ¿quiénes fueron los causantes del golpe militar? A ver, ¿Golpe o pronunciamiento? Mira, la verdad es que es difícil hoy día poder hablar, porque justo me tocó el 11 de septiembre no poder hablar. Pero mira, yo te quiero señalar dos cosas. La primera, decirte en qué contexto se dan las cosas. Hay causas. Por eso quería partir por eso. Hay explicaciones. Más allá de lo que podamos relatar, hay una historia que es muy difícil de sintetizarla. Pero esa historia nos indica que cuando llegó democráticamente en el mundo el socialismo al poder, significó que esta opción democrática del socialismo, que en ninguna parte del mundo había ocurrido así, generaba en Chile y en el mundo una esperanza, pero lamentablemente no se consolidó, se destruyó la democracia, se polarizó el país, el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, declaró inconstitucional el gobierno del expresidente Allende el 22 de agosto de 1973. Y otra cosa tremendamente importante es de que el país se enfrentó. Yo no digo que en ese minuto hubiese una guerra civil, pero estuvimos a punto, digamos, de tenerla. Las Fuerzas Armadas no llegaron al poder por una cuestión de mutuo propio. Es porque había un frente amplio y una ciudadanía que le indicaba a las Fuerzas Armadas que asumieran el poder. El punto está en que este quiebre de la democracia y el tratar de ordenar al país a través de un movimiento militar o de un régimen militar tiene un precio y tuvo un precio muy alto. Y cuando uno lo ve después de 39, de 40 años,
tú puedes buscarle explicación a las cosas. Hay cosas que no se pueden justificar, que la hemos venido viendo en el último tiempo. Y yo he desarrollado un análisis ¿Ya? que, sin lugar a dudas, los partidos hoy día de derecha son partidos auténticamente democráticos. Nos hemos sometido al veredicto popular. De tal manera de que la derecha hoy día, o la centro derecha, ha entendido perfectamente lo que significa para un país la democracia. Y nosotros nos quedamos, y yo me quedo con la democracia, pero a veces la concertación nos acorrala, nos estigmatiza, apareciéndonos con lo que se vivió en los años 70, 73 y con el régimen militar, donde muchas personas participaron. Y en ese contexto de cosas, yo no entiendo que después de 39 años subsista un interés de mantener vivo una historia en que hay que dar vuelta a la hoja. Pero una historia reciente, yo recuerdo, diputado, una fotografía en la casa del general Pinochet con parlamentarios de la derecha, está bien, hace menos de... A ver, el 3 de marzo del 2000. Bueno, a ver, yo te quiero 12 años atrás. Yo te quiero señalar dos cosas. Hay una cuestión que se llama lealtad. Y la lealtad no significa incondicionalidad. La lealtad significa, de alguna manera, con el que está caído, acompañarlo. Pero usted vio cómo terminó el general Pinochet sin nadie de los políticos. Pero yo, cuando hablo de la democracia, quiero señalarte dos cosas. Nosotros hemos logrado que el año 90, cuando llegó la democracia, hemos podido de enemigos transformarnos en adversarios políticos. Sobre eso mismo quería consultarle. Pero de adversarios políticos nos hemos convertido hoy día en construir una amistad cívica, y eso no lo podemos perder. ¿Los partidos de derecha siguen vinculados al régimen militar? ¿O hay algún interés de la concertación en vincular? No, es que es la historia, más allá de los intereses. Lo que pasa es que hay otro elemento que es duro. Una parte de la derecha se opuso al presidente Allende, incluso antes que él asumiera. Estamos conmemorando o recordando el 11 de septiembre del 73. Pero hace 42 años, se me voy a septiembre del 70, una vez que el presidente Allende obtuvo la primera mayoría relativa. Acuérdate que el comandante jefe del ejército en la época fue asesinado. General Schneider. Claro, y fue asesinado por un comando de ultraderecha. Y se sabe hoy día que en paralelo es la parte de una conspiración mayor. Y está el general comandante de la coalición de Santiago, Camilo Valenzuela Godoy. Además tengo un recuerdo personal. Yo era cadete en la escuela militar, mientras eso ocurría. Entonces también tengo una cuestión personal, a los 16 años. Claro, y antes había sido asesinado también Edmundo Pérez Zuccovic. No, eso es posterior, el año 71, ya el tiempo lo negó. Entonces, tú tienes una parte de la derecha que no le dio tregua al presidente Allende antes de asumir. El gran triunfo de la derecha es que logró, fíjate que el Partido Nacional obtuvo en la elección del año 69 parlamentaria el 20% de los votos. Su candidato, Jorge Alexander Rodríguez, sacó el segundo lugar, 34% de los votos, Allende 36%. Sin embargo, la derecha logró, por los errores de la Unidad Popular también, capturar el centro, capturar a la democracia cristiana, que era un partido muy fuerte. Eso se expresó en la CODO en marzo del 73 y en la oposición. Pero si tú me decís hoy día, 39 años, mirado con perspectiva del tiempo, de la historia, fue una tragedia para Chile. Porque el país se dividió. El país, hasta el día de hoy, yo escuchaba a Iván decir, 39 años después, bueno, en España llevan 70 años, después de la Guerra Civil Española. Y quizá no es un tema de cuantitativo. Fíjate que en la Guerra Civil de 1891 las bajas en Chile fueron se calcula entre 5.000 y 7.000. Pero fue una guerra entre dos ejércitos, el ejército del Congreso y el ejército de Balmaceda, con batallas formales, con Coni Placilla. Pero lo que se sabe hoy día es que, en mi opinión, la tragedia es
la ruptura del sistema democrático. Todos son corresponsables, unos más que otros. La tragedia fue lo que yo llamo la dictadura. Y mira, yo compré hace 2 o 3 meses atrás, o 3 meses, uno de los libros más vendidos que hay en Santiago, que se llama La Danza de los Cuervos, del periodista Javier Rebolledo, que es una especie de testimonio del mocito de Vallejo Vergara, que era el mocito, miren lo que les voy a decir, de un cuartel secreto que Chile lo descubrió judicialmente hace 2 años. Simón Bolívar. Simón Bolívar. Cuando todo el mundo creía que ya todo se sabía, a través de esta investigación judicial que tiene 72 procesados, conocimos el cuartel de la DINA Simón Bolívar, cuyo objetivo era el que entraba no salía vivo. Y por ahí pasaron más o menos 212 militantes comunistas y no salió ni uno vivo. Sobre lo mismo, diputado, usted que apoyó al régimen, fue muy cercano a Augusto Pinochet, ¿qué piensa ahora cuando se saben que hubo cuarteles como Simón Bolívar, y en especial el tema de los derechos humanos? A ver, yo en primer lugar quiero señalar que hay muchas cosas que sucedieron y el tema de los derechos humanos, indudablemente, mi partido lo ha asumido y de hecho todas las iniciativas legislativas en torno a compensar, en torno a tratar de cerrar este capítulo que es muy difícil de cerrar, porque yo entiendo que si algún familiar mío está desaparecido o algún familiar mío fue torturado, indudablemente es muy difícil reconciliarse, pero el país tiene que avanzar. Han pasado 39 años, pero también esto tiene las 2 caras de la medalla. Así como hay víctimas de los derechos humanos no solamente tienen que ser para la izquierda. Y nosotros, yo te tengo que señalar que hay personas responsables que están cumpliendo sus penas, pero hay otras personas que tú comprenderán que cuando tenían 20, 21 años recibieron órdenes superiores y a los 50, 60, 70 años de edad hoy día están cumpliendo penas o juicios interminables. Sobre eso mismo le quería consultar para ir haciendo un pimponeo. Usted fue ministro de Defensa, el tema de la obediencia debida. Un teniente del 73 que fue general, me parece que ya no hay miembros del alto mando que hayan estado... Se estableció un principio en el año 2008 de común acuerdo con el alto mando del ejército de la época, sobre la base que de coronel hacia abajo, alguien que era encausado o procesado al inicio de un juicio, se mantenía en servicio salvo que fuera condenado. Y en el caso de coronel hacia arriba, de ese general de 2 o 3 estrellas, el solo hecho de estar involucrado en un proceso significaba la baja. Eso se le aplicó al general Santelice del ejército, aquel general... Compañero de curso suyo. Compañero de curso mío, aquel general que tenía 19 años, el 73, estaba destinado a la escuela de blindado de Antofagasta y de acuerdo al testimonio judicial participó en el cerco, por así decirlo, del grupo de asesinos de la Caravana de la Muerte que asesinó a 14 personas en la quebrada Güey de Antofagasta. Él además prestó servicio de transporte a los cadáveres hacia la morgue de Antofagasta. Eso él lo relató al juez el año 2002, pero se abrió este tema el año 2008 y generó esa situación. ¿Pero se entiende la obediencia debida dentro del contexto de las Fuerzas Armadas? El principio de la obediencia debida tiene elementos. Hubo en la Fuerza Aérea por lo menos capitanes que se opusieron al régimen, sí, claro. Partiendo por el general Bachelet, oficiales, iba a decir, y bueno, sabemos cómo terminaron. Claro, y hay casos bastante demostrativos. Hay un conscripto en Iquique, el conscripto de apellido Nach, que no participó, no quiso participar y fue fusilado en Pisagua. Dentro de un contexto militar. Hay otros oficiales del ejército que en algunas unidades se pidió un paso al frente, los que no estaban de acuerdo, fueron muy pocos, pero hubo, y gente que, por ejemplo, el coronel José Domingo Ramos, jefe del Estado Mayor del Comando de Institutos Militares, el 11 de septiembre del 73, cuyo jefe era el general Benavides, posterior ministro de Interior de Pinochet, posterior miembro de la Junta. Su segundo hombre dijo que no. El ayudante del general Pinochet, el ayudante mayor Zavala, le dijo al general Pinochet que no, y fue detenido.
el comandante del regimiento de infantería 16 Talca, se llamaba de otra manera el OCT, comandante Jaña, fue detenido. Ahora, las Fuerzas Armadas actuaron en bloque, pero hubo testimonio de decir que no. Ahora, decir que no al movimiento. Otra cosa es colocarse en la circunstancia de decir que no frente a una ejecución, a un fusilamiento, que es otra naturaleza. Pero yo creo que, mira, ¿qué cosa uno puede decirle a los más jóvenes hoy día, a los 39 años del golpe? Lo decía Iván desde otro ángulo, pero yo lo quiero complementar. Está claro los errores que no se pueden cometer en Chile para no repetir la tragedia. Y yo creo que la principal lección para la izquierda, para el centro y la derecha es el valor de la democracia. El valor de jugarse, pero hasta el final, por las reglas democráticas. Y no salirse de las reglas democráticas. Y construir una democracia cada vez mejor. O sea, nunca más ni una minoría de derecha ni una minoría de izquierda puede tratar de cambiar el país si no tiene la mayoría política, social y electoral. ¿Usted alcanzó a conversar con el general Pinochet sobre estos temas? Bueno, indudablemente que en su oportunidad sí. ¿Le preguntó? Quiero señalarte dos cosas. Él asumió una responsabilidad política de lo que sucedió. Hoy día en el mundo los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos es una cuestión respetada universalmente. Nosotros podemos entender a las víctimas. Yo sé que esto no le gusta escuchar a la gente, las víctimas de los detenidos desaparecidos, porque nunca, o las personas que fueron torturadas, no van a aceptar nunca, jamás, algún tipo de reconciliación. Yo siempre digo la historia, y se ha contado, escrita por la mano de la izquierda. También yo entiendo de que hay otra historia también de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no hicieron el 11 de septiembre por su cuenta. Y obviamente lo que importa es sacar la lección. Y yo creo que todos hemos sacado la lección de lo que sucedió. ¿Diputado? Y cuando yo hablo de sacar la lección, a mí me preocupa enormemente lo que está pasando hoy día en nuestro país, en que yo creo que independiente de modificaciones que se puedan hacer a los sistemas electorales, creo que en Chile no hay respeto hoy día por esa misma democracia. La otra vez yo creo que están estirando suya ¿sí? en contra de los diputados comunistas. No, Cuando Hugo Gutiérrez votó en contra y dijo que él votaba en contra de la derecha, usted manifestó que el Partido Comunista siempre iba a votar en contra de lo que dijera el gobierno. Bueno, el Partido Comunista está... ¿Qué le parece el regreso de los comunistas al Congreso? Bueno, mire, yo tengo que decirle que yo no tengo ningún problema con los comunistas. Son personas educadas, hacen su pega, y yo lo he graficado que los comunistas llegaron democráticamente gracias a la concertación al Congreso. Y la verdad que con esta frase se lo digo todo. Yo creo que tienen hoy día una concertación a sus pies y una democracia cristiana rendida. Y son 3 diputados los que están en el Congreso. ¿Son Lo que yo he sostenido es que cuando nosotros hablamos que aquí se está virando a la izquierda, no es solamente una frase. Aquí hay ciertas exigencias que han hecho algunos líderes de la concertación. Le explico una cosa. Nosotros hemos escuchado al senador Girardi, que es representativo de un sector de la izquierda, de influencia en su partido. Él ha sostenido públicamente de que ellos exigen de que la expresidenta Bachelet dé a conocer qué va a incorporar a su agenda, que tiene que haber una agenda progresista. Entonces nosotros nos preguntamos cuál es esa agenda progresista. A mi juicio, dentro de esa asamblea, dentro de esa agenda progresista, también se está jugando con esta llamada asamblea constituyente, que se puede convertir en un peligro para la democracia, se puede convertir en liderazgos como los que hemos visto en Ecuador, con Correa, con Evo Morales, y principalmente el emblema que es Chávez. Entonces, no juguemos con la democracia, no estiremos el elástico.
Nosotros aprendimos la lección, la democracia es lo más importante, pero nosotros hemos visto que a nuestro gobierno no lo han dejado de gobernar Gracias. tranquilo, porque estamos Sí. están en una política del todo o el nada. Francisco, en torno a la figura del secuestro permanente, que es lo que va quedando ya a 39 años del golpe militar, que son los juicios, ¿se entiende el secuestro permanente? Jurídicamente sí. Jurídicamente sí. ¿Qué opina usted? Claro, lo que sucede es que esa doctrina se estableció a partir del año 90-92 y hizo relación para que los telespectadores nos entiendan que mientras no aparezca el cuerpo del secuestrado, por así decirlo, se sostiene que se mantiene el secuestro. Ahora, en Chile tenemos más de 1000 personas aún detenidas desaparecidas. Si tú sigues la cantidad enorme de juicios o testimonios, lo más probable es que nunca se encuentren porque fueron muchos lanzados al mar, otros dinamitados. Yo tengo la sensación de una tragedia que dividió a un pueblo. Y eso ya para mí constituye una tragedia. Y que lo divide incluso 39 años después. Porque si tú vas a la marcha de ayer de conmemoración, los familiares de los detenidos desaparecidos, de los ejecutados, y vas hace 3 meses atrás o 2 meses atrás al Teatro Copolicán, al homenaje, bueno, esa expresión, no mayoritaria, pero expresión de que hay sectores de la sociedad chilena que miran esta historia común de una manera muy distinta. Y por eso que para mí es una tragedia. ¿Vamos a poder dar vuelta la hoja como chilenos, como sociedad? La historia en esto, fíjate, demora su tiempo, son sus procesos. Fíjate que la guerra civil del 91, que ha sido un enfrentamiento brutal en Chile, a los 3 años, el partido derrotado, el partido Balmaceda, volvió al Congreso, el Partido Liberal Democrático. Hubo 3 amnistías, porque la sangre que corrió el 91 fue una sangre literalmente en una guerra civil. Y mi impresión que la sangre que ha corrido en el régimen militar o la dictadura militar fue particularmente de un lado, de las víctimas. Y la forma, mira, la detención con desaparición, que no es un invento de Chile, viene de los franceses en Argelia y en Vietnam. Se aplicó en Brasil. Que se aplicó en Brasil, 150.000 guatemaltecos. Es una expresión, cuando uno lee estos libros, estos documentos, estos juicios, de una insanía, porque tiene un objetivo político, psicológico, que es amedrentar al conjunto. Porque lo más dramático en un combate es perder el cuerpo de tu amigo, o en un no combate. Acabo de leer un libro de una entrevista al argentino Videla, el dictador, de Seferino Reato, un periodista argentino. Y por primera vez, por eso el libro, fíjate, el general Videla confiesa lo siguiente, abro comillas, tuvimos que matar a 9.000 argentinos. Lo reconoce. Lo reconoce, pero digo más, no los podíamos ni juzgar ni mantener detenidos. O sea, asesinaron, reconocido por 9.000 argentinos. Diputado, ¿por qué usted no fue al homenaje que se le hizo al general Pinochet en el Teatro Copolicán? Bueno, yo primero quiero decirte, así como hemos escuchado una clase de historia del profesor de historia, yo te quiero decir 2 cosas. Porque también yo también tengo derecho a poder expresarte 2 puntos de vista. Hay una historia en que nosotros consideramos que hay 2 verdades, pero hay una verdad que sí reconocemos, que es el tema de los derechos humanos, es un punto negro, pero yo también quiero señalar que el gobierno militar generó grandes transformaciones en nuestro país, económicas. Gracias a las Fuerzas Armadas evitamos un conflicto bélico con Argentina. Te quiero decir que hay luces, pero también hay sombras. Yo me quedo con las luces. Nosotros hemos dado muestra como partido político de reconocer una realidad, pero no podemos seguir anclados en el pasado. Nunca más. También hay otra realidad. También hay una realidad dentro de las Fuerzas Armadas, porque aquí los derechos humanos solamente se defienden
para la izquierda y para las Fuerzas Armadas no ha habido el mismo interés. Diputado. Y por último te quiero señalar, antes de contestarte tu pregunta, te quiero señalar de que a mí me parece que la justicia chilena también está en deuda. Nunca Porque más. la cantidad de procesados son muchos. Y yo no soy abogado, pero sí que te puedo señalar que aquí hay muchas situaciones en donde ha habido presunciones. Aquí se ha sentenciado a muchas personas solo por presunción y no por comprobación. Pero el tema está que no podemos seguir 20 años más en lo mismo. También entendemos el uso, el abuso del tema de los derechos humanos con, digamos, con intereses políticos y electorales. Nunca más. Gracias diputado, a Dios, militares. el presidente en Piñera gobierno. votó por el no, porque si no lo hubiesen hecho pedazos. ¿Qué opina usted? Gracias a Dios el presidente Piñera siempre defendió los derechos humanos. Podrán tenerle simpatía, podrán criticarlo, pero hay dos cosas que no lo van a poder criticar nunca. El presidente Piñera fue un hombre consecuente en tema de los derechos humanos, fue una persona que votó por el no, y yo quiero serte súper franco, yo creo que una de las cosas por las cuales ganamos las elecciones presidenciales fue lo que le dio el plus al presidente Piñera, una concertación agotada y el hecho de que él hubiese votado por el no. ¿Nunca más militares en el gobierno? Mire, yo le puedo decir que se puede estar incendiando Chile por una cuestión política y los militares nunca más van a salir de sus cuarteles. Porque lo que ha tenido que vivir el ejército por 40 años y las Fuerzas Armadas ha sido muy, pero muy difícil. La ciudadanía, en una época distinta, en 4 décadas atrás, les exigió a las Fuerzas Armadas tomarse el poder. ¿Y qué significa? Cuando las Fuerzas Armadas se toman el poder y se mantienen un largo tiempo, indudablemente que hay excesos y muchos excesos, y hay historias de las cuales uno no puede desconocer. Yo no le puedo desconocer porque no teníamos esa información antes, pero no por eso uno vaya a dejar de alguna manera aislado o pegarle en el piso a una persona caída como fue Pinochet. Sobre lo mismo. Pero la concertación, y con esto Para- termino, la concertación nos trata de arrinconar permanentemente a nosotros, con el pasado. Y nosotros tenemos que luchar para tratar de seguir adelante. Aquí hay una historia y las historias hay que entenderlas, pero también no tenemos que quedarnos anclados en el pasado ni dejar que hayan sectores que utilicen esa historia con fines políticos. Lo dice el diputado, ¿la ciudadanía obligó a los militares a tomarse el poder? El país estaba quebrado y claramente, nunca vamos a saber si le fue la mitad más uno, pero claramente el país estaba quebrado. Desde el punto de vista político, si tú te vas a la elección de marzo del 73, que fue la última medición, la oposición de la época sacó el 56% y la Unidad Popular el 44%. Lo que pasa es que la oposición de la época, nacionales y demócratas cristianos, jugaron a la expectativa porque la estrategia antes del golpe fue sacar al presidente Allende por la vía de la acusación constitucional. Para eso tú requerías 2/3 en el Senado. Esos votos distribuidos de esa manera no dieron. O sea, el fracaso del derrocamiento constitucional condujo al golpe militar, 6 meses después, en septiembre. ¿Se justifica entonces con esa declaración de usted que el gobierno estaba quebrado, de que fue un gobierno... No, el país estaba quebrado. El gobierno y el país estaban quebrados, que haya una estatua de Salvador Allende a pasos de la moneda? Lo que pasa es que, si tú me preguntas a mí, la estatua es merecida no por la interpretación de su gobierno, que para algunos fue un proyecto, un sueño, y para otros fue una tragedia, un desastre. Pero yo creo que hay que valorar el Allende, del presidente Allende, la actitud final, mirado desde la perspectiva histórica. No es fácil encontrar un dirigente político con la trayectoria de él que tome la decisión de dar testimonio personal a través de su vida. No es un fenómeno contemporáneo masivo. Y yo creo que el ejemplo del presidente Allende al tomar la decisión,
La Junta le ofrecía en esos minutos avión para afuera con la familia. Tú sabes que hay una famosa interferencia secreta, un libro de Patricia Verdugo que cuenta los diálogos entre el general Pinochet, el almirante Merino sobre el destino de ese avión. Pero me voy a olvidar de esa parte. ¿Hubiera sido mejor que esa grabación no hubiera salido nunca al aire? ¿Nunca se hubiera conocido? Es que en la historia siempre es bueno conocer todo. Pero... Porque se escucha a Pinochet diciendo matando a la perra se acaba la lega, y echemos más para el avión. El avión se evacúe, los vamos tirando de a uno. Lo que pasa es que esa grabación, conocida por ahí por el 85 por la Patricia Verduga de un radio aficionado, que la llevó un libro que se vendía, el libro más la cassette de la época, por lo menos a mí, me deja una impresión del general Pinochet en el momento del golpe, en sus diálogos con el general Lee, el almirante Merino, brutal. Que yo no entiendo, mira lo que te voy a decir. Porque la historia indica que el general Pinochet se subió al golpe en las últimas 24 horas. Merino dicen que fue el gesto. No, Merino claramente. Está escrito en múltiples memorias, me las he leído todas. En que Merino le manda un papelito al general Pinochet el domingo 9 de septiembre, el día del cumpleaños de Jacqueline Pinochet, cuando era chica. Y Pinochet coloca la firma, que ya venía con la firma de Lee y de Merino. Mi impresión es que la dureza del general Pinochet a partir del 11 de septiembre es una especie como de sentimiento de culpa de no haber sido parte antes. No obstante que en sus libros, que los he leído por disciplina, politiquería, demagogia, etcétera, él siempre se auto hace parte. Pues si cuando tú lees, por ejemplo, el libro de la Florencia Vara, Conversaciones con generales, o lees otros libros del general Lee, de su ruptura del 78, la historia dice que está poco claro, a lo menos, si el general Pinochet participó en la conspiración previa. Sobre lo mismo, diputado, quería preguntar, ¿el gobierno militar debería haber durado quizás un par de meses y haberle entregado el gobierno a las fuerzas políticas, qué sé yo, a Eduardo Frei o a Gabriel González Videla, o haber durado hasta el año 80, como se planteó el general Lee, que le termina costando la Yo salida? lo único que te puedo decir que, como lo expresa Francisco Vidal, yo siento que estamos escuchando una novela, pero hay una realidad que es muy dura. La historia, como se ha contado, no obedece muchas veces a la realidad porque se dan por hecho cosas que no fueron así, pero han sido contadas. Pero ese no es el punto. No, pero hay un punto de que el gobierno militar comienza un 11 de septiembre del 73 y dura hasta el 89. O sea, fueron 17 años, bueno, diputado. A ver, 17 años exactamente. Mire, nosotros podremos decir fue mucho, pero lo que pretendió el gobierno militar, un gobierno militar, una dictadura, mire, a mí me da lo mismo como lo llamen, que entregó en paz el poder, entregó en democracia el poder. Los dictadores en el mundo nunca entregan el poder como se entregó en Chile. ¿Se valora eso, Francisco? Se entregó la banda presidencial. El expresidente Elwin ha reconocido a una relación de respeto, una relación con el general Pinochet permanente, y ha expresado con respecto a Allende su opinión. Yo creo que Allende no se merece un monumento frente a la moneda, porque el gobierno de Allende ha sido uno de los peores gobiernos de este país. Y te quiero decir lo último, mira qué curioso, la figura de Allende trasciende en el mundo, pero no trasciende en Chile, porque en Chile está dividida en cuanto a la historia, lo que significó Allende para Chile. Yo no vi nunca en las elecciones fotos con Salvador Allende o invocando a Salvador Allende exclusivamente el Partido Comunista, pero la Concertación no lo vi nunca. Sobre lo mismo, Francisco, lo decía el diputado recién, el rol de Pinochet al entregar el gobierno de manera democrática. También se discute históricamente, y la fuente no es ni más ni menos que el general Matei.
cuando relatan lo que pasó el 5 de octubre en la noche en La Moneda. Que Pinochet habría dicho que iba a sacar los tanques. No, la firma de un decreto. Pero eso está... pero eso es... Yo creo que la historia real es que lo termina entregando y termina entregando... Mi impresión es que finalmente ahí las Fuerzas Armadas, en su conjunto, incluyendo el Ejército, tenían un juego ahí de cumplir su palabra, que era el escenario de la derrota un año más y todo lo que sabemos, o sencillamente violar la palabra. Ahora, nunca sabremos, hasta ahora no se sabe, porque ha hablado solo el general Matei, qué realmente pasó esa noche. Pero, dicho en positivo, las Fuerzas Armadas cumplieron con lo que ellos mismos se habían comprometido. Así perdían el plebiscito, seguir el calendario que ellos habían diseñado. ¿Usted qué estaba haciendo para Y usted tiene que entender de que, independiente de los cuestionamientos a la forma en que se hizo el plebiscito, que yo creo que reflejó la realidad del país, hubo un 44%, si no me equivoco, 44% de adhesión al gobierno militar, al general Pinochet. ¿Fue a ver la película, no? No la he ido a ver. ¿Y la va a ver? No, porque yo fui parte de la historia y la película no está basada en una estrategia. ¿Era alcalde en ese tiempo? Sí, yo era alcalde de una estrategia, digamos, comunicacional de cómo ganarle a el plebiscito. ¿Y fue una buena estrategia? Yo creo que la Concertación tuvo una buena estrategia. El hablar de la alegría en vez de los derechos humanos. Claro, pero la alegría nunca llegó. Pero, no, en todo caso quiero señalarle que, bueno, ese era el sentimiento del país y reflejó una realidad y se respetó. Yo creo que ese 44% fue una realidad. Ahora, si usted me dice, si el general Pinochet, el año 80, llama a una elección democrática en Chile, yo le aseguro que el general Pinochet hubiese sido presidente de Chile, elegido democráticamente. Perfecto. Ya para terminar la entrevista, especie de debate, ¿qué nos queda para el futuro? Para ustedes, que son políticos, no tener que volver a invocar esta fecha. No, yo creo que la historia enseña. Y no quiero hacer el cliché de que la historia se repite cuando no se aprende. Yo creo que la historia enseña y en consecuencia, por lo menos desde mi punto de vista y desde mi punto de vista político, la valoración de la democracia es permanente. Lo que se saca por conclusión. El respeto a los derechos humanos, intransable. De todos los derechos humanos, de todo ciudadano. El no al terrorismo insensato. ¿Y para qué decir del terrorismo de Estado? Entonces, son lecciones. Yo fíjate que creo que los países más sabios son los que han vivido momentos trágicos como este y que aprenden la lección. Perfecto. Diputado. Bueno, yo también entiendo que todos hemos aprendido una lección. Hay que cuidar la democracia y obviamente hoy día estamos viendo que esto de virar demasiado hacia la izquierda, esto de una izquierda autónoma, esto de un grado de anarquismo de ciertos sectores, eso es perjudicial para la democracia y sobre todo de quienes aparecen hoy día liderando esta famosa Asamblea Constituyente. Chile no necesita una Eso es un tema en sí mismo, todo lo último no necesita una asamblea, digamos, constituyente. Y te quiero señalar, lo que a mí no me gusta de repente, es que no haya un mea culpa de la democracia cristiana. Tú me hiciste una pregunta que no te la contesté quizás. ¿Cuánto debería haber durado? Bueno, la democracia cristiana quería que durara un año. Y entregárselo a Eduardo Frei. Eso era lo que efectivamente ellos querían. Y se fueron cambiando las cosas, bueno, y sucedió lo que todos sabemos. Pero el punto es, la lección es defender la democracia, la lección es no polarizar, sobre todo en estos tiempos, el país, y ojo con estos movimientos estudiantiles y estos movimientos sociales que pueden ser muy, pero muy legítimos. La desigualdad no comenzó con Sebastián Piñera. Muchas gracias, la desigualdad viene diputado. desde hace mucho tiempo. Muchas gracias, Francisco. Gracias por la invitación. Y Moreira dejó como varios temas, así que nos tenéis garantizados por un debate. Lo invitan
bastante seguido usted a programas, van a Sí, nos invitamos terminar bastante. haciendo un café con cerdo. Es un binominal. Pero hoy día yo vine a una clase de historia. Pero Más que interesante, debate. interesante. Sí, interesante. Bueno, son las 1 de la mañana, casi 6 minutos. Nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato. Implacable porque ella tenía una preparación con antelación de cada una de las entrevistas. Y yo creo que hay un recuerdo de ella muy grande por una parte importante de nuestra historia, y fue y será siempre recordada como una periodista con gran independencia. Lo decíamos al comienzo de esta entrevista, Raquel Correa tuvo que trabajar primero en un ambiente marcado por el machismo, en un ambiente masculino, pero también en un ambiente político del país marcado por el régimen militar, principalmente ya a partir de los años 80. Pero sí su espacio. Ni más ni menos que en el Mercurio. Sobre eso quería profundizar. Entonces, eso te habla de que cuando el Mercurio la mantuvo, y sabiendo su independencia, ¿cómo sería de buena periodista? Porque ¿quién no esperaba la entrevista del domingo de la Raquel Correa en el Mercurio? O sea, toda persona, en mi opinión, joven más o menos o viejo, interesado en el país, esperaba el domingo. ¿A quién entrevistaba? ¿Cómo lo entrevistaba? ¿Quién le sacaba? Y esto te hablo por, no sé, varios años. Desde la Madre Teresa hasta Augusto Pinochet. Yo leí el libro de las entrevistas. ¿El Ego Sum? No, ese es sobre Pinochet, el con la último. lista de Sudelcazó, que también lo leí, pero el último que salió es, se me olvidó el título, pero es la historia de las mejores entrevistas de Raquel Correa. Sí, te hablo que se inicia a fines de los 60, por ahí. Claro. Entonces ahí te tienes tú una cantidad de personajes entrevistados, y a cada uno le tenía su anécdota, su reflexión, su experiencia, los más difíciles, los comillas más fáciles. Tan bueno el libro, yo se lo hago leer a algunos de mis alumnos en los cursos de periodismo que hago. Esto es otra cosa que es muy incentivador y motivador para los que estudian periodismo. Perfecto. Vamos al tema que vamos a abordar hoy, que son las causas del 11 de septiembre de 1973. Todo hecho político que marca la historia de Chile, Francisco, tiene sus causas. ¿Cuáles son las causas que usted ve que detonan finalmente en ese martes, al igual que hoy martes, 11 de septiembre del 73? Mira, después de 39 años, uno puede tener, o yo por lo menos tengo una mirada de menos pasión, si tú quieres. Y lo que yo observo es varias causas, una cosa multicausal. Primero, en el contexto mundial que vivíamos, la Guerra Fría. La polarización. Y Chile fue un escenario de la Guerra Fría. Cuando tú lees el informe del senador Church, de la comisión que investigó la intervención de la CIA en Chile, o lees la intervención o la expresión de solidaridad de Fidel Castro con la Unidad Popular, es una expresión de que Chile en ese periodo, y que viene de antes, de González Videla cuando decretó la ley maldita o defensa permanente de la democracia, expresa que Chile, como cualquier país de América Latina, está en un contexto de Guerra Fría que se agudiza además por el triunfo de Fidel Castro el año 59 en Cuba. Entonces, tú tienes primero un contexto de Guerra Fría. Segundo, tienes un proyecto político que fue el de la Unidad Popular, que era de una profunda transformación del país. O sea, es un proyecto que si uno seguía por el presidente Allende, más allá del programa, era la transformación del país hacia un camino, hacia una opción socialista. Mirado desde hoy día, ese tremendo esfuerzo de transformación se hizo con minoría. Y esa es la otra característica de ella. No da espacio. Nada. Ninguna concesión. O sea, un trabajo profesional al 100%. Esa es la imagen que yo tengo de ella. Además, una mujer muy agradable. Y desde el punto de vista más general, un ejemplo de dignidad, de autonomía, de independencia. Independencia que no significaba ser neutra, ella tenía valores democráticos muy acentuados. Pero desde el ejercicio de su actividad, y yo lo viví como entrevistado, independencia total. Diputado, buenas noches. ¿Cómo recuerda usted a Raquel Correa y si le tocó alguna vez compartir con ella? La verdad que yo tuve la oportunidad de ser entrevistado por ella en una vez. Pero bueno, uno si sigue la carrera
y la trayectoria de una gran periodista y creo que ella en el último tiempo había insistido de que el periodismo iba de alguna manera, por el camino equivocado, porque ya no se hacía el periodismo de verdad y no se ejercía el periodismo con pasión. Creo que con todos los entrevistados siempre fue implacable. Bueno, y ustedes los ven en pantalla, nos encontramos con el diputado de la UDI, Iván Moreira, y también el exministro de los gobiernos de la Concertación, Francisco Vidal, para conversar de diferentes temas. Queremos hacer un repaso de lo que fue el 11 de septiembre de 1973, cuando ya se cumplen hoy 39 años, pero también la contingencia manda. Ha fallecido durante esta jornada Raquel Correa, lo conversábamos con Francisco Vidal hace algunos momentos. Ahora estamos ya en el estudio para que nos cuente cuáles son sus recuerdos de esta destacada periodista nacional. Yo tengo la mejor impresión de ella. Creo que una de las mejores periodistas que ha tenido Chile en los últimos 20, 30 años. Tuve la experiencia de ser entrevistado por ella. Y tú comprenderás que por mis cargos de vocero y ministro de Interior y Defensa, yo nunca conté las entrevistas, pueden ser varias centenas de entrevistas. Pero te quiero reconocer hoy día como homenaje a Raquel, que para un entrevistado político como yo, con ella tiritaba. ¿Y sabes por qué? Porque era una mujer de una preparación. O sea, tú percibías que se preparaba, pero con rigurosidad para la entrevista. Y no te daba flanco.